Tengo el gran gusto de saludar a las 7:46 al economista, director del Centro de Estudios de Política CEPA, ¿no? Perdón, Hernán, el doctor Hernán Lecher. ¿Cómo andás, Hernán? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Centro de Economía Política Argentina. Ah, pero será posible. No me acordaba, te pido disculpas. Bueno, Hernán, ustedes hacen los trabajos magníficos siempre de seguimiento. ¿En qué nivel de grado de preocupación hay que poner estas devaluaciones que se vienen dando? Bueno, lo que pasó, la realidad es que el gobierno se había encargado de generar un escenario de supuesta victoria en el plano electoral y sugerido que en ese contexto entonces, bueno, por ejemplo, no iba a haber reestructuración de la deuda, que iba a haber reforma previsional y impositiva, con eso en todo caso se iba a atender justamente la problemática de la deuda. El viernes pasado se encargaron además de generar un escenario donde supuestamente al macrismo le iba a ir muy bien en el proceso electoral, y el resultado, que fue tan contundentemente adverso a los intereses de Cambiemos, bueno, mostró justamente lo contrario, y me parece que se reflejó en lo que tiene que ver con el mercado de cambios en el día de ayer, con la desconfianza, diría básicamente, de inversores extranjeros. A ver, dicho de esta forma, da la impresión que el resultado electoral es el responsable de lo que pasó en el día de ayer. Claro que está atado a lo que pasó en el día de ayer. Ahora, no es el resultado electoral. Esto, de alguna manera, quiso plantearlo el propio presidente de la Nación. Dijo algo así como, bueno, votaron eso, iba a pasar esto. Y la realidad es que eso significa trastocar la interpretación de lo que pasó. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad lo que sucedió fue que frente a un escenario donde tal vez el mercado consideraba que el resultado podía ser otro, actuó en consecuencia, y lo que pasó centralmente es que ni el Banco Central ni el Ejecutivo tuvo ni tiene reacción ni herramientas para enfrentar semejante cuestión. Hoy vivimos en una Argentina donde la economía y sobre todo el sector financiero está profundamente desregulado, con lo cual, frente a un escenario como lo que sucedió en el día de ayer, básicamente no tenés otra que esperar, diría, intervenir, como hizo con la tasa llevándole el 73% y vendiendo algunos dólares en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que parece poco suficiente, había cuenta de que subió 10 pesos. Claro. Pero bueno, a ver, a mí me parece una locura que pretendan plantearnos que nosotros no podemos votar, los argentinos me refiero, lo que se los da la gana, porque si no el problema lo tenemos con el mercado, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es controlar al mercado, porque como cualquier ámbito de la vida de un país, si no se controla, va a hacer lo que se le da la gana, básicamente, y hacer lo que se le da la gana es tratar de ganar más plata. Ni siquiera son malos, digamos, ¿no? Está claro, sí, totalmente de acuerdo. Hernán, ¿qué están vislumbrando ustedes? ¿Qué se comenta? ¿Qué va a pasar ante lo que se ve un gobierno autista, con un microclima muy preocupante, debilitado? ¿Qué va a pasar entonces? No, yo estoy preocupado por el día de hoy, mañana. Ayer la licitación de las LELIC solo fue del orden del 40%, con lo cual importante de pesos, con riesgo de que se vaya efectivamente a dólar. Los datos del riesgo país ayer ilustran también la preocupación que existe respecto de la sustentabilidad de la deuda. Es razonable, natural, digamos, sí, diría, claro. Había cuenta que con la semejante devaluación, tu ratio deuda-PBI se ha visto... Ya está arriba del 100%, ¿no? Más o menos. Y a esta altura no hice el cálculo, pero sí, me imagino que con el 20% de ayer, si estábamos en 90, claro, habrá superado el umbral del 100%. Y pregunta, este nivel de riesgo país es de default, ¿no? Prácticamente, ¿no? A ver, con esta economía sí. Claro. Yo creo que esto también hacen la lectura. Si vos estuvieses creciendo, no sé si el ratio es tan malo. El tema es que si vos estás creciendo, haciendo crecer la economía y tenés una curva, una proyección de crecimiento
que parece más o menos atractiva, qué sé yo, no sé si está, yo siempre, o cualquiera prefiere un ratio mucho menor, pero no sé si es tan malo el problema, no sé si reside en eso, sino sencillamente de que todo indica, o todo da la impresión que va a ser peor el ratio, porque probablemente, por lo que decía recién, el tipo de cambio no está controlado, ¿no? Digamos, lo que da la impresión es que va a pasar lo contrario y que ese ratio se va a desmejorar para la economía argentina. Y de nuevo, la otra variable es el crecimiento económico. En este mismo escenario, todo indica que se va a profundizar la recesión. Te subieron la tasa de interés al 73%. Eso es imposible que active la economía, con lo cual están sepultando la posibilidad de crecimiento económico, ¿no? Las dos cosas operan. Claro, claro. Pregunta, en liquidar la economía, pero si decidiera ir a pulsear con el mercado, ¿cuánto de reservas hay para poder utilizar ya, como mal llamadas líquidas de la época de la convertibilidad, pero cuántas reservas disponibles hay y cuántos pesos hay en puestos calzados hoy por hoy, cuánta plata en pesos que se puede trasladar a dólar? No, nosotros hicimos un cálculo respecto de eso que es del orden de los 20.000 millones de dólares, que es mucho. A ver, las reservas deben estar arriba de 70.000 millones, las netas son sensiblemente menos, debe ser entre 15 y 20. Sí. El tema es que vos efectivamente muestres que querés un tipo de cambio determinado, que no queda claro. El gobierno ayer intervino tibiamente, no planteó ninguna modificación de la política, no planteó regulaciones, al contrario, digamos, en la actitud del Banco Central. Y luego, peor aún, en la conferencia de prensa del propio Macri, básicamente le echó la culpa a la fórmula opositora. Yo veía mucho ayer, de hecho me preguntaron varios medios, ¿por qué Alberto no salía a decir qué iba a hacer? Y la verdad es que locura todo eso. Es el gobierno el que tiene que controlar y el gobierno el que tiene que tomar medidas, el gobierno el que tiene que mostrar que quiere hacer o que quiere un tipo de cambio determinado. A ver, Alberto Fernández, supongamos ahora convoca una conferencia de prensa, perfecto, junto a todos los periodistas, le dice, bueno muchachos, yo voy a cumplir con mis obligaciones, perfecto, y la verdad me gustaría $1 de tanto, perfecto. ¿Qué hace? Termina la conferencia y llama a Sandler y le dice, subí la tasa, ¿qué hace? Claro, claro. La lapicera la tiene Macri, está claro eso. Pero es que es muy estúpido eso de que, digamos, sigue la línea del análisis previo, ¿no? El problema es que los mercados no le creen a Alberto Fernández. No, el mercado no te cree a vos y no cree que vos puedas controlar esta situación, y lo que hace es genera un escenario de incertidumbre donde ganan plata. Ayer, mientras estaba la conferencia de prensa del propio Macri, caían el valor de los ADR del Banco Galicia, por ejemplo, en el mismo momento. Claro. No le creen a él. El problema es que el que le bajó el pulgar a Macri o a la economía argentina en este momento es el mercado. Lo ha hecho en detrimento de Macri, no de Alberto Fernández. Puede discutir a Alberto Fernández, pero además, si yo te ofrezco una tasa semejante a la que tenemos hoy, y todavía y licita cada 7 días, ¿por qué va a ser el problema lo de Alberto Fernández que asume el 10 de diciembre? Claro. ¿Se entiende? Digo, tenés varios meses todavía para hacer tasa. Sí, incluso en el 2017 ganaron cómodamente las elecciones y a los 2 meses te empezaron la corrida cambiaria. Bueno, exactamente. Ayer varios también, algunos periodistas mencionaban eso. En abril, para ser preciso, en 2018, arrancó la corrida cambiaria luego de una elección que había hecho, porque había tenido un buen desempeño el propio Cambiemos, y sin mediar ninguna otra cosa, ¿no? Digamos, que dijera, bueno, esto es lo que pasó. No hubo ninguna explicación de nada, y está claramente atado a la imposibilidad de acceso a los mercados. Digamos, este gobierno, a partir del desendeudamiento del gobierno anterior, logró tomar crédito
en el los primeros 2 años con relativa facilidad, y luego cuando eso se empezó a hacer más cuesta arriba, empezaron los problemas, digamos. Claro. La última, Hernán, el Fondo Monetario Internacional, repitiendo el déjà vu del 2001, ¿puede que ya no le ponga un dólar más, le suelte la mano, dijo, bueno, hasta acá llegamos? Vamos a ver qué pasa. Y yo me da la impresión que el Fondo Monetario no está demasiado, digamos, me da la impresión que debe estar diciéndole, deja que el dólar flote, que el valor lo ponga al mercado y listo. Me da esa impresión porque no, en general es lo que plantea, y porque no lo veo muy interesado en mostrar un tipo de cambio determinado para una economía, por ejemplo, productiva, con lo cual me da esa impresión. Pero desconozco qué estarán hablando a estas horas, porque la realidad es que también el Fondo Monetario había hecho una apuesta en materia electoral muy fuerte hacia el gobierno de Cambiemos, y que el resultado, bueno, me imagino que les habrá dado la línea de flotación tal vez en la propia decisiones del Fondo Monetario. No había alguna discusión dentro del fondo, digamos, el representante de Estados Unidos, Lipton y compañía, a instancias de Trump, habían sido muy promotores de ayudar y facilitar el dinero al propio Macri, y no toda la línea del Fondo Monetario estaba de acuerdo con esto, con lo cual también sería interesante saber qué están discutiendo internamente, ¿no? Clarísimo. Hernán, como siempre, un placer. Gracias por habernos atendido. Un abrazo. El economista, director del Centro de Estudios Políticos Argentinos, CEPA, Hernán Lecher, a propósito de lo que está pasando.